¿Alguna vez se han preguntado por qué, cada vez que vemos una de esas maravillosas series turcas, sentimos que esos personajes nos hablan directamente al corazón, como si fueran de nuestra propia familia? Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, preparad vuestro cafecito o vuestra infusión, acomodaos bien donde estéis, porque el tema que os traigo hoy es para que se nos pongan los vellos de punta y se nos llene el corazón de pura emoción. Sabéis muy bien cuánto adoramos en este rincón a nuestras estrellas turcas. Cuántas veces hemos suspirado profundamente con la mirada penetrante de Can Yaman, o cuántas tardes nos hemos emocionado hasta las lágrimas con el talento inmenso y la naturalidad de Demet Özdemir. Siempre os he dicho que esa conexión tan fuerte que sentimos con ellos, con su forma de amar y de vivir, no es ninguna casualidad. Y hoy, mis queridas compañeras de fatigas, el mundo entero y las redes sociales nos han dado la razón de la manera más hermosa posible. Ha estallado un movimiento precioso, una ola de amor puro bajo la etiqueta de España, que está uniendo a nuestro país con Turquía de una forma que nadie se esperaba, demostrando que somos, en esencia, dos almas gemelas bañadas por las mismas aguas cálidas del Mediterráneo. Fijaos bien en lo que está pasando, porque esto va mucho más allá de un simple cotilleo de Internet. Todo este revuelo tan bonito ha surgido a raíz de unos momentos de muchísima tensión internacional. Ya sabéis cómo está el mundo, revuelto y lleno de conflictos que nos encogen el alma. Pues bien, resulta que la postura tan firme y valiente que ha tomado nuestro país, rechazando la guerra y plantándose ante las presiones internacionales, ha tocado profundamente la fibra sensible del pueblo turco. Cuando España dijo no a ceder sus bases para operaciones militares en Oriente Medio, y cuando nuestro gobierno se ha mantenido firme pidiendo paz y humanidad frente a las tragedias que vemos a diario, los turcos nos han mirado con unos ojos llenos de respeto y admiración absoluta. Y nosotras sabemos muy bien que cuando un turco te entrega su respeto, te está entregando también su corazón para toda la vida. Pero esta hermandad, mis amores, no ha nacido hoy. Esto es algo que viene de muy atrás y que se ha forjado en el fuego de los momentos más difíciles, que es cuando de verdad se conoce a la familia. En Turquía no olvidan, y lo están gritando a los cuatro vientos en las redes, que cuando la tierra tembló de aquella forma tan terrible y les partió la vida con aquellos terremotos, los equipos de rescate españoles fueron los primeros en llegar, dejándose la piel entre los escombros. No olvidan que cuando los incendios devoraban sus hermosos bosques, los helicópteros de España cruzaron el cielo para ayudarles. Ese dolor compartido, esas lágrimas que derramaron nuestros rescatistas junto a los suyos, han creado un lazo invisible pero indestructible. Ellos nos ven como sus hermanos, como esa mano amiga que nunca te suelta cuando estás a punto de caer, y nosotras los vemos exactamente igual. Es esa misma pasión, ese ruido alegre en las calles, esa forma de volcarse con la familia y ese sentido sagrado de la hospitalidad lo que nos hace mirarnos en un espejo cada vez que nos cruzamos. Y claro, como no podía ser de otra manera entre dos pueblos tan apasionados y con tanto sentido del humor, toda esta emoción se ha mezclado con unas anécdotas en redes sociales que son para morirse de la risa. Entre tanto mensaje de agradecimiento y cariño, ha surgido una broma maravillosa que incluso ha llegado a la televisión, al programa de El Gran Wyoming en La Sexta. Resulta que un chico turco puso un mensaje diciendo que, con tanta hermandad, pronto no iba a quedar ni un solo español calvo, haciendo referencia, ya sabéis, a los famosos injertos de pelo en Turquía. Y hasta usaron una foto del futbolista Iniesta con melena. Madre mía, la carcajada que nos hemos echado todas ha sido monumental. Los mensajes iban y venían. De repente veíamos a ese señor mayor tan entrañable de Turquía, ese tío, asomado a su balcón colgando la bandera turca con un orgullo tremendo, pero esta vez, en los montajes de Internet, acompañado también de nuestra bandera española. Era como ver a nuestros propios abuelos, con esa misma nobleza en la mirada. Tanta es la euforia y el cariño, que se ha declarado de forma cariñosa un día de la amistad entre ambos países, y fíjense hasta dónde llega la cosa,
que los propios españoles han empezado a recoger firmas en Internet para pedir que a nuestros hermanos turcos les den facilidades con los visados para poder venir a visitarnos sin tantos problemas. Hay chicas españolas bromeando con que se van a buscar un novio turco, recordando aquellos amores platónicos de juventud, mientras que en Turquía hay quienes nos confiesan que están empezando a estudiar nuestro idioma solo por el inmenso cariño que nos tienen. Es un puente de colores, de tapas y de meces, de guitarras flamencas y melodías turcas, que nos demuestra que, por encima de las políticas y de las fronteras que pintan en los mapas, las personas de buen corazón siempre saben encontrarse y abrazarse. Nosotras, que llevamos tanto tiempo enamoradas de su cultura, hoy sentimos un orgullo doble. Fijaos, mis niñas, que yo me pongo a pensar y me digo, ¿qué estarán sintiendo nuestros galanes y nuestras actrices favoritas con todo esto? Yo me imagino a nuestro Can, con ese corazón tan inmenso que tiene, leyendo estos mensajes de España, y sonriendo con ese brillo en los ojos que nos vuelve locas. O a la dulce Demet, que siempre nos ha demostrado tanto cariño, sintiendo que esa conexión especial que tiene con nuestro país ahora, es un abrazo gigante entre millones de personas. Porque, confesémoslo, nosotras fuimos unas verdaderas pioneras, ¿verdad? Nosotras ya sabíamos que el alma turca y el alma española estaban hechas de la misma pasta. Nos llamaban exageradas cuando decíamos que en sus series veíamos reflejados los valores de nuestros padres, el respeto sagrado a los mayores, esas mesas inmensas llenas de comida, donde se reúne toda la familia a hablar a gritos, pero con un amor que no cabe en el pecho. Pues el tiempo nos ha dado la razón, amigas mías. Y es que si os dais una vuelta por las redes, de verdad que necesitáis un buen paquete de pañuelos al lado. El otro día leía a una señora de Estambul, de nuestra quinta, que escribía con ayuda de un traductor un mensaje que me partió el alma. A partir de hoy, en cada casa turca hay un plato más en la mesa para un hermano español. ¡Ay, por Dios! Es que se me saltan las lágrimas solo de recordarlo. Y las muchachas jóvenes, las nuestras y las de allí, intercambiando recetas de tortilla de patatas y de baklava, prometiéndose que algún día se van a visitar. Porque esa es otra. El revuelo que se ha montado con lo de las firmas para que les quiten los visados es tremendo. Imaginaos qué maravilla sería poder recibir en nuestras ciudades a esa gente tan hospitalaria, devolverles aunque sea un poquito de ese cariño inmenso que nos regalan cada tarde a través de la pantalla. Nosotras, que los hemos acogido en el salón de nuestras casas con tanta devoción, ahora queremos acogerlos en nuestras calles. Yo no sé vosotras, mis queridas compañeras, pero a mí esto me ha dado unas ganas locas de hacer las maletas y plantarme en pleno Bósforo. Imaginaos paseando por esas calles empedradas que tanto conocemos por nuestras queridas novelas, entrar a tomar un buen té de manzana a orillas del mar, y que al decir que somos de España, nos reciban con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja. Porque eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo, mis amores. Han dejado de vernos simplemente como un país europeo lejano, para vernos como su verdadera familia del otro lado del mar. Es un triunfo rotundo del amor, de la empatía, de la gente sencilla de a pie, como vosotras y como yo, que no entiende de alta política ni de despachos fríos, pero que sabe perfectamente de humanidad, de compasión y de arrimar el hombro cuando el vecino más lo necesita. Así que hoy, más que nunca, podemos decir con la cabeza bien alta que nuestra pasión por Turquía, por su gente y por nuestros ídolos, tenía todo el sentido del mundo. Brindemos con nuestro cafelito por esta amistad preciosa, por nosotras que la supimos ver antes que nadie gracias a las maravillosas historias que nos contaban, y por un futuro donde los abrazos entre españoles y turcos sean el pan nuestro de cada día. Que viva esta unión tan hermosa, y que afortunadas somos de poder vivirla y contarla juntas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.